Por la fecha 23 de la Ligue 1 2022-2023, Nice consiguió una arrolladora victoria por 3-0 frente a Hacho AC y Bilal Brahimi aportó 2 tantos. El delantero mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario. ¡Qué golazo! William enganchó y colgó del ángulo un zurdazo hermoso. Fulham sacó ventaja sobre el Nottingham Forest con esta enorme definición del volante brasileño, quien abrió el marcador de esa manera. Hakan Calhanoglu comenzó a marcar el destino del partido entre Inter y Verona cuando disparó de larga distancia y la clavó en el ángulo, dejando sin chances a Lorenzo Montipò, una auténtica joya. El gol de Mbappé ante la Juventus contará como asistencia de Messi, pero desde que el 7 del PSG recibió el balón hasta que lo mandó a guardar al fondo de las redes, pasaron tantas cosas que cuesta hasta explicarlas. Lo cierto es que sacó un zapatazo seco y ajustado al palo, ante el que nada pudo hacer Szczęsny. Golazo espectacular. De volea y para abrir el marcador, Benjamin Sesko marcó un golazo a Van Basten con Eslovenia en el encuentro ante Suecia. Ahora sabemos por qué todos hablan del Haaland esloveno en todo el mundo. Esa volea fue soñada. El ex lateral izquierdo del Manchester City y del Arsenal, Gael Clichy, que ahora juega en el Servette de Suiza, marcó el tercer gol en la victoria por 5-0 sobre el Sion. Más tarde revelaría que un aficionado jugó un papel fundamental en su impresionante gol de larga distancia. En el triunfo del Sporting Lisboa 3-0 frente al Boavista en la jornada 24 de la Primeira Liga, el extremo Nuno Santos abrió el marcador con tremendo tanto. Metió un golazo de Rabona ante el Boavista, una joya que va directo al premio Puskás de The Best de la FIFA. Este es el golazo de Di María para la Juventus contra el Nantes. El campeón del mundo marcó un tremendo tanto para adelantar a la Vecchia Signora sobre el equipo francés por la vuelta de los 16avos de final de Europa League. En un duelo de candidatos, Manchester City se puso en ventaja sobre Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League, gracias a un gol sencillamente impactante del español Rodri, que hizo delirar a los fanáticos en el Etihad Stadium. El ex 10 del cuadro parisino mandó el balón al ángulo de la portería del Nantes, defendida por Alban Lafont, y la alegría se desató entre los hinchas de PSG que asistieron al Bloomfield Stadium. Todo esto en los minutos finales del primer tiempo. Por la fecha 24 de la Ligue 1, Mbappé tuvo espacios para correr por la izquierda, encaró hacia el área y cuando 2 jugadores del Lille intentaban contenerlo, Kylian se metió entre los 2 con un caño incluido y después tocó de derecha ante la salida del arquero Lucas Chevalier. Mbappé necesitó una sola chance para abrir el marcador. Pedro sigue marcando golazos. El delantero español, que en julio cumplió 36 años, marcó un golazo en el partido contra el Verona. Pedro lo ha ganado absolutamente todo en el fútbol y el Lazio es una pieza clave del equipo. Bebé ha dejado en su debut en la Romareda, el que seguramente va a ser el gol de la temporada para el Real Zaragoza. En el minuto 79 se ha sacado un derechazo tremendo, portentoso, que ha superado al portero del Alavés por arriba. Mitoma hizo un golazo para el 1-0 del Brighton que dejó a todos sorprendidos. El extremo recibió la pelota, encaró en busca de remate y la clavó en el ángulo para sacar ventaja ante Leicester. Ese gol destrabó un primer tiempo parejo, con pocas situaciones y un juego claro para cada equipo. ¡Qué golazo! Se jugaba poco más de un cuarto de hora del complemento cuando Pedro Goncalves recuperó la pelota atrás de mitad de cancha, avanzó unos metros, vio a Aaron Ramsdale adelantado y se animó a sacar un tremendo remate que se metió en el arco y decretó la igualdad 1-1. El nigeriano Samuel Chukwueze combinó velocidad, desequilibrio y calidad para destrozar a la defensa del merengue, que se vio superada por la habilidad del futbolista de Villarreal. Fue él quien estampó el 1-1 con una excelente maniobra dentro del área para quedar mano a mano frente al arquero belga. La quinta jornada de la fase de grupos de la Europa League dejó un auténtico golazo en el partido que disputó el AEK Larnaca contra el Dinamo Kiev. El autor fue Omri Altman, quien conectó un gran remate de tijera desde dentro del área para abrir el encuentro. Por la Coupe de France, Amin Sbai realizó un gran gesto técnico para avanzar hacia la portería contraria y engañar al arquero, que quedó tendido en el suelo viendo el gol. Los hinchas de Grenoble no dudaron en elogiar a su goleador, el mismo que se golpeaba el pecho y recibía las felicitaciones de sus compañeros. El tanto que realizó Sip Van Hotel se dio al minuto 75, sin embargo resultó imposible para el Heerenveen igualar el marcador ante el Feyenoord. Por este resultado se habrá ido un poco triste. Por otra parte, este golazo le habrá servido como un poco de consuelo. Lionel Messi igualó el partido entre PSG y Troyes con un potente remate de larga distancia que venció la guardia del arquero rival. Por la fecha 13
de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes. El capitán de la selección argentina no dudó en sacar un remate que terminó superando al arquero rival. Abel Hernández, a los 97 minutos del partido, le dio el triunfo a Peñarol ante Plaza Colonia con una tremenda pirueta en el aire. El futbolista la agarró en el aire y con una tremenda pirueta le dio el triunfo al visitante de una manera agónica. Demarai Gray convirtió un golazo en el empate entre Manchester City y Everton por la Premier League. Pese a tropezarse, sacó un potente remate que finalizó en el ángulo superior del palo izquierdo de Ederson Moraes. Reed silenció el Estadio Azteca con este bombazo. El delantero jamaiquino del Fulham le pegó de media distancia y la clavó al ángulo para ponerle el 1-0 de Jamaica contra México por la jornada 2 de la Liga de Naciones CONCACAF. Los verdaderos fanáticos del canal conocerán este gol. Vinicius Jr. marcó el 1-0 en el partido entre Real Madrid y Manchester City por las semis de Champions League. El brasileño sacó un potente remate y abrió la cuenta. Heung-min Son ha entrado en la historia de la Premier League y lo hizo a lo grande. Es que marcó un tremendo golazo para poner en ventaja a Tottenham en su partido de la fecha 30 ante el Brighton. De esta manera llegó a los 100 goles en la liga inglesa para hacer récord absoluto. ¡Woohoo! Juro que esa fue mi expresión al ver por primera vez el gol que marcó Vara al Atalanta. El georgiano convirtió nuevamente con el Nápoles, sumando 14 tantos y su valor no para de crecer. Este gol volvió loca a la afición napolitana. En el partido entre Al-Nassr contra ABA por una nueva jornada de la primera división de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo anotó el empate en el minuto 79 con un gran remate de tiro libre. Ese fue el primer gol de tiro libre de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. Golazo sensacional de Schmidt. El volante del Werder Bremen remató desde muy lejos y la puso en un ángulo para firmar el 1-2 ante Bayern Múnich. Impresionante trayectoria del balón ante un estadio repleto. Okafor vio el espacio y lo aprovechó. Marcó el primero ante el Milán tras quedar en zona de gol. El delantero del Salzburgo sacó el violín en la ciudad de Mozart para definir con sutileza y festejó el 1-0 que inauguró el cartel luminoso. Este fue el único gol de Norman en la temporada. El gol del noruego Engli Wigs fue una demostración de habilidad técnica. El centrocampista incluso bailó en el área con los defensores de Piast. Apenas se jugaba el segundo minuto entre Juventus y Roma por la tercera jornada de la Serie A cuando Dusan Vlahovic abrió el marcador con un golazo de tiro libre. El atacante remató de manera perfecta por encima de la barrera para vencer la resistencia de un resignado Rui Patricio. A Pellegrino solo le bastaron 3 minutos para marcar una joya que levantó al estadio. Un gol que te firmaría el mismísimo Thierry Henry en sus mejores días. Recibió en la frontal y puso el cuero en la escuadra en un lugar imposible para el portero. Lukas Podolski, delantero alemán de 37 años, marcó un tremendo golazo en la victoria de su equipo por 1-4 en la liga polaca. El exfutbolista del Bayern de Múnich le pegó detrás de mitad de campo y convirtió un gol que dio que hablar en todo el mundo. El belga Yuri Tielemans es el dueño del mediocampo y a su vez de una extraordinaria pegada desde media y larga distancia. Lo demostró con un golazo impresionante para la victoria de su equipo, el Leicester, ante Everton por 2-0 en la Premier League. Jesper Lindström recuperó la pelota por el lado izquierdo y, una vez dentro del área, enganchó, dejó a 2 defensores desparramados sobre el suelo y remató contra el primer poste para el triunfo del Frankfurt frente a Union Berlin. Anthony recibió la pelota y si bien tuvo algunas dificultades en el control, logró acomodarse para encarar el área. El brasileño, antes de llegar a la media luna, decidió rematar de zurda y con mucha precisión clavó la pelota junto al poste derecho de Ederson, quien no pudo hacer nada con su estirada. Por la jornada 28 de la Bundes, Werner timó al Augsburgo y le devolvió el tercer puesto al RB Leipzig con este golazo. El internacional alemán resultó clave con 2 goles en 3 minutos y una asistencia. Este gol de Otavio contra el Famalicão fue votado por los aficionados como el mejor de la temporada del Porto. Esta votación resalta la calidad y el impacto del gol marcado por el jugador durante la temporada. Hasta el propio Haaland se sorprendió con esta acrobática maniobra del gol que dio la victoria a los Citizens frente al Borussia Dortmund y a través de sus redes sociales presumió sobre su acción, publicando Kung Fu Football en su cuenta de Twitter. ¿Crees que fue el mejor titular para ese gol? Theo Hernández arrancó desde su área tras sacar Maignan en corto. Condujo recorriéndose todo el campo. Llegó a la frontal del área rival, disparó, rozó en el muslo de Romagnoli y entró por la escuadra de la portería del Provedel. Así es como Judel marcaba un golazo desde fuera del área en el 81 de juego y daba el empate al Sevilla en el Benito Villamarín. El centrocampista del Sevilla FC volvió a sacar un cañonazo tremendo para superar a Claudio Bravo en el derbi ante el Betis. En un tiro de esquina, el arquero Bern
Bernd Leno salió y despejó con el puño y la pelota le quedó al volante Marcus Tavernier, que no dudó y metió un tremendo zapatazo. Filo encaró por la izquierda, amagó, enganchó y pasó a dos defensores rivales para meterse en el área del Boavista. Cuando se enfrentó al portero lo dejó en el suelo, pagando, y definió de izquierda desde el ángulo difícil, pero no imposible. Enciso anotó un golazo contra Chelsea en la Premier League de Inglaterra. El joven jugador paraguayo silenció al Stamford Bridge con este excelso remate. El joven jugador, formado en Libertad, no lo pensó dos veces y disparó para el 1-2 de su escuadra. Atlas acortó distancia al América gracias a un gol de Brian "El Huevo" Lozano, quien sacó un disparo potente, y el arquero Oscar Jiménez no pudo hacer nada ante el disparo del jugador de los tapatíos, y se fueron al entretiempo con marcador 2-1. Cuando parecía que este partido acabaría en empate tras 2 goles de penalti, en la última acción del partido, Nené decidió la victoria del Hagie Jonia con un brillante disparo lejano. Los jugadores del Mielec no podían creerlo. Cuando se estaba por bajar el telón de la primera parte entre Atlanta y Portland, los locales tuvieron un tiro libre lejano. El encargado de ejecutarlo era un especialista, Almada. A pesar de estar a unos 30 metros de distancia, el ex Vélez se tuvo confianza y la clavó. Este es el golazo de Niels Kongkou con el Saint-Étienne de Grenoble. Desde que aterrizara en enero hasta ese entonces, el carrilero sumó 5 goles y 6 asistencias en la Ligue 2, categoría que se le queda muy pequeña. Una vez inicia la carrera, es muy complicado frenarlo. Pablo Pérez, capitán del Newells, marcó el empate transitorio local frente al Tomba desde la media luna y sin dejarla picar. Sacó una tijera desde la media luna que se clavó en el ángulo. Terem Moffi explotó su olfato goleador en los cuartos de final de la Conference League. El delantero del Niza firmó una diana de chilena para el recuerdo. El Deportivo Alavés, que jugó casi todo el encuentro con 10 jugadores, derrotó al Zaragoza con un precioso gol de falta directa de Jason. Ante la pasividad de los defensores del cuadro mallorquín, el brasileño Rodrigo encaró por la derecha, entró al área esquivando a cada rival y definió ante la salida del portero. Golazo de pizarrón para pasar en las escuelas. Gundogan recibió de espaldas al arco, controló con el muslo y, sin dejarla caer, definió No Look con el empeine contra un palo. Una sutileza espectacular. Directo al Puskás. Alucinante golazo. Kabayama gambeteó a 3 rivales en el área y sacó un riflazo. La anotación se dio en el empate 1-1 del Gamba Osaka contra el Sagan Tosu en la segunda jornada de la Ang League. El surcoreano Song Heung-min entró en el minuto 59 del partido y 26 minutos después ya llevaba sus 3 primeros goles en Premier League. El hat-trick se inició en el 73 con un potente disparo desde fuera del área que se coló por encima de Ward. Si quieres ver más contenido tan genial como este, solo tienes que suscribirte y ver los tiros más potentes del fútbol.